¿Por qué algunas almas se niegan rotundamente a reencarnar en la Tierra? Esta pregunta, que ha inquietado a místicos y buscadores durante milenios, encontró una respuesta profundamente reveladora a través del médium más extraordinario que Brasil y el mundo han conocido, Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, imagina por un momento que tienes la oportunidad de elegir tu próxima existencia. Visualiza que desde un plano espiritual superior puedes observar la Tierra, contemplar sus lecciones, sus dolores, sus oportunidades de crecimiento. ¿Elegirías volver? ¿O sentirías ese impulso inexplicable de resistencia, esa voz interna que susurra, no estoy preparado o no quiero sufrir de nuevo? A través de más de 400 libros psicografiados, Chico Xavier nos transmitió las enseñanzas de espíritus elevados que desentrañaron este misterio ancestral. Los mentores espirituales revelaron que la resistencia a reencarnar no es simplemente capricho o cobardía, sino un fenómeno complejo que involucra múltiples dimensiones de la conciencia humana. En las revelaciones recibidas por Chico, el espíritu Emmanuel explicaba que el alma, después de desencarnar, experimenta lo que podríamos llamar una liberación temporal del sufrimiento terrestre. En las dimensiones astrales intermedias, el espíritu se encuentra libre de las limitaciones físicas, de los dolores corporales, de las ansiedades materiales que tanto nos agobian en esta existencia. Es como quien, después de una larga enfermedad, finalmente puede respirar sin dolor y teme volver a la agonía. Esta resistencia tiene raíces profundas en lo que Carl Jung denominaba el inconsciente colectivo. Las memorias de vidas pasadas, aunque veladas por el olvido temporal necesario para el aprendizaje, permanecen grabadas en las capas más sutiles del alma. Un espíritu que ha experimentado guerras devastadoras, pérdidas desgarradoras, traiciones profundas o sufrimientos extremos, naturalmente desarrolla lo que podríamos llamar una aversión kármica a repetir experiencias similares. Los guías espirituales que se comunicaban a través de Chico Xavier describían casos conmovedores de almas que habían permanecido en las esferas espirituales durante décadas, incluso siglos, postergando su retorno a la carne, no por pereza espiritual, sino por un temor genuino inscrito en las fibras más íntimas de su ser. Es el alma que, habiendo sido traicionada por el amor en múltiples existencias, teme volver a amar y sufrir. Es el espíritu que, habiendo experimentado la pobreza extrema y la humillación social, prefiere la aparente seguridad de los planos astrales. Pero aquí radica una de las enseñanzas más profundas que Chico nos transmitió. La Tierra, con toda su dureza, sigue siendo la escuela más eficiente para la evolución espiritual. Los mentores explicaban que en las dimensiones puramente espirituales, aunque existe paz y conocimiento, el crecimiento del alma es considerablemente más lento. Es como comparar el aprendizaje teórico con la práctica real. Podemos estudiar durante años sobre natación en libros, pero solo al lanzarnos al agua desarrollamos verdaderamente la habilidad. La reencarnación en la Tierra ofrece lo que los espíritus superiores llamaban aceleración evolutiva. Cada desafío terrestre, cada dolor transformado en sabiduría, cada acto de amor genuino practicado bajo presión, genera un avance espiritual que sería imposible de alcanzar en las esferas más sutiles. Es por esto que almas muy evolucionadas a menudo eligen vidas aparentemente difíciles, no por masoquismo cósmico, sino por amor consciente a su propia evolución. Emmanuel, el guía principal de Chico Xavier, revelaba que existe un momento crucial en la jornada de cada alma cuando debe enfrentar lo que él denominaba la gran decisión. Este momento llega cuando el espíritu, después de períodos de descanso en las dimensiones astrales, debe elegir entre la comodidad temporal de permanecer en estados de menor responsabilidad o el valor de retornar a la materia para continuar su evolución. Las revelaciones mostraban que algunos espíritus desarrollan lo que podríamos llamar apego astral. Se acostumbran a la existencia en planos donde el pensamiento se materializa más fácilmente, donde no existen las limitaciones físicas, donde la comunicación es telepática y directa. Es comprensible que, desde esta perspectiva, la idea de volver a un cuerpo denso, a un cerebro limitado, a emociones intensas y a relaciones complejas pueda parecer una regresión. Sin embargo, los mentores espirituales enseñaban a través de Chico
que esta perspectiva revela una comprensión incompleta de la verdadera naturaleza del progreso espiritual. El alma que se niega sistemáticamente a reencarnar puede estar evitando precisamente las experiencias que más necesita para su crecimiento. Es como el estudiante que evita los exámenes más difíciles. Podrá permanecer en la comodidad de su zona de conocimiento, pero nunca desarrollará las habilidades superiores que solo la presión y el desafío pueden generar. Los espíritus comunicantes relataban casos de almas que habían permanecido en colonias espirituales durante siglos, realizando trabajos útiles, pero evitando el compromiso total con su evolución. Estas entidades a menudo desarrollaban una forma sutil de estancamiento. Crecían en conocimiento intelectual, pero no en sabiduría emocional. Evolucionaban en comprensión mental, pero no en capacidad de amor incondicional. La Tierra, con todas sus imperfecciones, ofrece algo único: la oportunidad de practicar virtudes supremas bajo condiciones adversas. Amar cuando es difícil amar, perdonar cuando el corazón sangra, ser compasivo en medio de la crueldad, mantener la fe cuando todo parece perdido. Estas son las lecciones que solo la experiencia encarnada puede proporcionar de manera completa y transformadora. Chico Xavier, a través de sus comunicaciones mediúmnicas, nos mostró que la resistencia a reencarnar es, en última instancia, una fase natural pero transitoria en la evolución del alma. Cada espíritu, eventualmente, reconoce que el verdadero hogar no está en ninguna dimensión específica, sino en el crecimiento constante hacia la perfección relativa, hacia la expansión infinita de la conciencia y del amor. Pero existe un aspecto aún más profundo en esta revelación que Chico Xavier recibió de los planos superiores, algo que desafía incluso a las mentes más preparadas para comprender los misterios del alma. Los espíritus comunicantes revelaron que detrás de la negativa a reencarnar se esconde lo que Emmanuel denominaba el trauma cósmico del olvido. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación inexplicable de pérdida al despertar de un sueño hermoso? Imagina ahora que ese sueño fuera tu verdadera naturaleza espiritual, tu conexión directa con la divinidad, tu comprensión total del cosmos. Esta es precisamente la experiencia que vive el alma cuando debe encarnar, un olvido temporal pero traumático de su verdadera identidad cósmica. Friedrich Nietzsche, en sus reflexiones más profundas sobre el eterno retorno, intuía esta resistencia del alma a repetir experiencias de sufrimiento. Pero lo que Nietzsche no pudo vislumbrar completamente, y que los mentores de Chico Xavier revelaron con claridad cristalina, es que esta resistencia no es filosófica sino visceralmente emocional. Es el alma que recuerda, en sus estratos más profundos, la sensación de estar conectada con la fuente universal y teme perderse nuevamente en la ilusión de la separación. Los espíritus superiores explicaban a través de Chico que en las dimensiones astrales elevadas, el alma experimenta lo que podríamos llamar conciencia expandida. Allí, el espíritu percibe simultáneamente múltiples realidades, comprende las conexiones kármicas de manera directa, siente el amor universal fluyendo sin obstáculos. Es como si viviéramos toda la vida con los ojos vendados y súbitamente pudiéramos ver no solo colores, sino dimensiones enteras de belleza que nunca imaginamos. Cuando estos espíritus contemplan la posibilidad de encarnar, no solo ven las dificultades materiales que deberán enfrentar, sino también la pérdida temporal de esta percepción expandida. Es como pedirle a un músico virtuoso que toque con guantes gruesos, o a un pintor genial que cree arte con los ojos cerrados. La limitación no es solo incómoda, es existencialmente dolorosa. Carl Jung, en sus investigaciones sobre el inconsciente colectivo, se acercó a esta comprensión cuando describía los arquetipos como memorias ancestrales grabadas en las capas más profundas de la psique. Los mentores espirituales de Chico Xavier llevaron esta comprensión mucho más lejos. Revelaron que cada alma conserva en sus registros acásicos personales la memoria de su origen divino. Esta memoria crea lo que podríamos llamar nostalgia cósmica, un anhelo profundo de retornar al estado de unidad original. Algunos espíritus desarrollan lo que Emmanuel describía como síndrome de Ícaro espiritual. Habiendo experimentado vuelos cada vez más altos en las esferas superiores, desarrollan un terror inconsciente a la caída
que representa la encarnación. No es cobardía, es el temor natural de quien ha tocado el cielo y debe descender temporalmente a la densidad terrestre. Las revelaciones mostraban casos específicos de almas que habían alcanzado niveles muy elevados de evolución espiritual en encarnaciones anteriores. Estos espíritus, al desencarnar, fueron recibidos en esferas de luz donde experimentaron grados de beatitud que superan toda descripción humana. La perspectiva de retornar a un mundo donde predominan la ignorancia, el egoísmo y la violencia se convierte en un desafío monumentalmente difícil de aceptar. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, descubrió que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un significado en él. Los espíritus comunicantes, a través de Chico Xavier, revelaron que este mismo principio se aplica en las dimensiones espirituales. Las almas que comprenden profundamente el propósito evolutivo de la reencarnación eventualmente superan su resistencia y abrazan el retorno con propósito renovado. Pero existe un grupo particular de espíritus que presenta una resistencia especialmente intensa, aquellos que han desarrollado lo que los mentores llamaban hipersensibilidad cósmica. Estas almas, a través de múltiples encarnaciones dedicadas al servicio espiritual, han refinado tanto su sensibilidad que perciben el dolor ajeno como propio, sienten las vibraciones densas del planeta como heridas directas en su ser. Imagina tener la piel tan sensible que el más leve roce se convierte en agonía. Así experimentan estos espíritus la perspectiva de sumergirse nuevamente en las vibraciones terrenas. No es vanidad espiritual, es una sensibilidad tan desarrollada que la compasión se convierte en sufrimiento intensificado. Los guías espirituales revelaron que la Tierra atraviesa ciclos vibratorios. Hay periodos donde las energías densas predominan, haciendo la encarnación especialmente desafiante para almas sensibles. Actualmente, según estas revelaciones recibidas por Chico Xavier, estamos transitando uno de estos periodos intensos, donde la transformación planetaria genera turbulencias energéticas que amplifican tanto el sufrimiento como las oportunidades de crecimiento acelerado. Aristóteles enseñaba que la virtud se desarrolla a través de la práctica constante en situaciones difíciles. Los espíritus superiores confirmaron esta sabiduría. Las almas más resistentes a reencarnar son frecuentemente aquellas que más se beneficiarían de la experiencia terrestre, precisamente porque su sensibilidad elevada les permitiría transformar desafíos menores en avances evolutivos significativos. La doctrina espírita, sistematizada por Allan Kardec y enriquecida por las comunicaciones de Chico Xavier, nos enseña que no existe castigo en la resistencia a reencarnar, pero sí existe estancamiento. El alma que posterga indefinidamente su retorno a la materia se priva de oportunidades únicas de crecimiento que solo la experiencia encarnada puede proporcionar. Es como el capullo que se niega a convertirse en mariposa por temor a perder la seguridad de su envoltura protectora. La transformación implica riesgo, vulnerabilidad, pero también la posibilidad de experimentar vuelos que desde el capullo son literalmente inimaginables. Pero aquí se revela uno de los misterios más extraordinarios que Chico Xavier recibió de los planos superiores. Existe un fenómeno que los espíritus mentores denominaban la llamada irresistible del destino. Por más que un alma se resista a reencarnar, llega un momento en su jornada evolutiva donde fuerzas cósmicas superiores activan lo que podríamos llamar el despertar de la responsabilidad kármica. ¿Has sentido alguna vez esa voz interna que te impulsa hacia algo que tu mente consciente preferiría evitar? Esa sensación de que, independientemente de tus miedos o resistencias, existe un propósito superior que te está llamando hacia una experiencia específica. Esta es precisamente la fuerza que eventualmente mueve a las almas más reticentes hacia la reencarnación. Los mentores espirituales revelaron a Chico Xavier que en las dimensiones astrales superiores existen lo que podríamos llamar consejos de planificación evolutiva. Estos no son tribunales que juzgan, sino asambleas de espíritus iluminados que, con amor infinito y sabiduría cósmica, ayudan a cada alma a reconocer las experiencias que más necesita para su crecimiento. Imagina que tu alma más sabia, tu yo superior,
pudiera dialogar con tu personalidad actual sobre las decisiones más importantes de tu existencia. Estos consejos funcionan precisamente así. Conectan al espíritu con su propia sabiduría profunda, ayudándolo a ver más allá de los temores temporales, hacia las oportunidades eternas de evolución. Immanuel Kant, en su exploración de la razón práctica, intuyó que existe en el ser humano un imperativo categórico que trasciende las inclinaciones personales. Los espíritus comunicantes confirmaron esta intuición kantiana, llevándola a dimensiones cósmicas. Existe en cada alma un imperativo evolutivo que eventualmente se vuelve más poderoso que cualquier resistencia individual. Uno de los casos más conmovedores relatados por los mentores de Chico Xavier involucra a un espíritu que había permanecido en las esferas astrales durante 3 siglos, negándose sistemáticamente a reencarnar. Esta alma había sido un místico en su última encarnación terrestre, alcanzando estados elevados de iluminación espiritual. Al desencarnar, fue recibido en dimensiones de luz, donde experimentó una beatitud tan intensa que la mera idea de retornar a la densidad material le provocaba lo que podríamos llamar náusea existencial. Sin embargo, durante su prolongada estancia en las esferas superiores, este espíritu comenzó a experimentar algo inesperado, una forma sutil pero creciente de vacío interior. Por más hermosas que fueran las dimensiones donde habitaba, por más conocimiento que adquiriera, por más paz que sintiera, algo en su interior permanecía incompleto. Era como un músico virtuoso que, habiendo dominado todas las técnicas, nunca hubiera tocado para un público que necesitara ser conmovido. Los guías espirituales explicaron que este vacío es lo que denominan el llamado del servicio cósmico. Las almas que han alcanzado ciertos niveles de evolución desarrollan una necesidad intrínseca de contribuir activamente al progreso espiritual de otros seres. Esta necesidad no puede ser satisfecha completamente en las dimensiones puramente espirituales, donde todos ya poseen un nivel elevado de comprensión. Carl Jung descubrió en sus investigaciones sobre la individuación que el ser humano maduro desarrolla una compulsión natural hacia lo que él llamaba la generatividad, la necesidad de contribuir al crecimiento de las generaciones futuras. Los espíritus superiores revelaron que este mismo principio opera en escala cósmica. Las almas evolucionadas desarrollan una generatividad espiritual que solo puede expresarse plenamente a través del servicio en dimensiones donde existe ignorancia y sufrimiento. Existe también otro fenómeno fascinante que los mentores describían como la atracción magnética de los lazos afectivos. Muchas almas que se resisten a reencarnar individualmente encuentran imposible resistir cuando comprenden que espíritus queridos están encarnando en la Tierra y necesitan su presencia y apoyo. Es el poder del amor verdadero operando a través de las dimensiones. Los espíritus comunicantes relataron casos de almas que habían formado grupos evolutivos a lo largo de múltiples encarnaciones. Estas familias espirituales desarrollan vínculos tan profundos que cuando algunos miembros deciden reencarnar para cumplir misiones específicas, los demás miembros del grupo sienten una atracción casi irresistible a acompañarlos, incluso superando sus propias resistencias personales. Pero tal vez el aspecto más profundo de estas revelaciones sea lo que Emmanuel llamaba el despertar de la compasión cósmica. Cuando un espíritu permanece demasiado tiempo en las esferas superiores, eventualmente desarrolla una percepción tan expandida del sufrimiento universal que su propia comodidad se convierte en una forma sutil de tormento. Es la conciencia que, habiendo tocado la luz, no puede ignorar la oscuridad que aún existe en otras dimensiones. Arthur Schopenhauer enseñaba que la compasión genuina surge cuando reconocemos que el sufrimiento del otro es, en esencia, nuestro propio sufrimiento. Los mentores espirituales confirmaron esta sabiduría schopenhaueriana. Las almas verdaderamente evolucionadas llegan a experimentar el dolor de la humanidad encarnada como una resonancia directa en su propio ser. Los guías revelaron que existe un momento específico en la evolución de cada alma cuando la resistencia a reencarnar se transforma en su opuesto, una urgencia compasiva por retornar y servir. Este momento llega cuando el espíritu comprende visceralmente que su propia felicidad
está inextricablemente conectada con la felicidad de todos los seres. Es el despertar de lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado conciencia crística o naturaleza búdica, la realización de que la separación es ilusoria y que nuestro verdadero bien solo puede encontrarse en el bien universal. Las comunicaciones mediúmnicas recibidas por Chico Xavier nos muestran que la Tierra, con toda su aparente dureza, es en realidad un campo de servicio cósmico donde las almas más avanzadas pueden expresar su amor de manera práctica y transformadora. La resistencia inicial a reencarnar se convierte eventualmente en gratitud por la oportunidad de servir. Cuando un espíritu finalmente abraza su retorno a la materia, no lo hace por obligación externa, sino por reconocimiento interno de que la encarnación representa la forma más elevada de expresión espiritual disponible, la oportunidad de ser amor en acción en un mundo que necesita desesperadamente esta manifestación. Pero existe un secreto final que Chico Xavier recibió de los planos más elevados, una revelación que cambia completamente nuestra comprensión sobre la resistencia de las almas a reencarnar. Los mentores espirituales más iluminados revelaron que detrás de toda esta aparente reluctancia se esconde lo que denominaban la última prueba del amor divino. ¿Has experimentado alguna vez ese momento donde, justo antes de tomar la decisión más importante de tu vida, sientes una resistencia casi sobrenatural, como si el universo mismo te estuviera probando para confirmar la autenticidad de tu compromiso? Esta es precisamente la dinámica que opera cuando las almas contemplan la reencarnación. La resistencia no es un defecto en el plan divino, es parte integral de él. Cada alma debe enfrentar conscientemente sus temores más profundos, debe elegir el crecimiento por encima de la comodidad, debe demostrar ante sí misma y ante el cosmos que su decisión de encarnar nace del amor genuino y no de la compulsión ciega. Los espíritus superiores comunicaron a Chico Xavier que en las dimensiones más elevadas existe lo que podríamos llamar la cámara de las decisiones finales. No es un lugar físico, sino un estado de conciencia donde cada alma debe confrontar sus resistencias más íntimas y transformarlas conscientemente en aceptación amorosa. Imagina estar frente a un espejo cósmico que refleja no tu apariencia, sino la verdadera naturaleza de tus motivaciones más profundas. En esta cámara, cada espíritu debe reconocer si su deseo de reencarnar nace del ego que busca experiencias o del alma que busca servir. Solo cuando la motivación se purifica completamente, la resistencia se disuelve naturalmente. Los mentores revelaron casos extraordinarios de almas que, después de superar su resistencia inicial, desarrollaron lo que denominaban éxtasis de la encarnación. Estos espíritus experimentaban una alegría tan intensa ante la perspectiva de retornar a la Tierra que su vibración elevaba las dimensiones astrales circundantes. Habían comprendido el secreto supremo. La encarnación no es una caída desde la gracia, sino la forma más sublime de expresar la gracia divina. Viktor Frankl describía que el ser humano no busca principalmente el placer o el poder, sino el significado. Los espíritus comunicantes confirmaron esta sabiduría. Las almas que superan su resistencia a reencarnar lo hacen porque han encontrado un significado trascendente en su misión terrestre que eclipsa cualquier incomodidad temporal. Pero aquí se revela el aspecto más místico de estas enseñanzas. Los guías espirituales explicaron que existe una conexión directa entre la resistencia de las almas a reencarnar y los periodos de transformación planetaria. Cuando la Tierra atraviesa ciclos evolutivos intensos, como el que estamos viviendo actualmente, las almas más sensibles sienten una resistencia amplificada porque perciben intuitivamente la intensidad de las experiencias que les esperan. Sin embargo, estos mismos períodos ofrecen oportunidades evolutivas aceleradas que no se presentan durante los ciclos más tranquilos. Es como si el cosmos concentrara en décadas las lecciones que normalmente requerirían siglos. Las almas que superan su resistencia y encarnan durante estos periodos pueden realizar avances espirituales extraordinarios. Los mentores de Chico Xavier describían un fenómeno fascinante llamado magnetismo evolutivo inverso. Cuanto más evolucionada es un alma,
Más intensa es su resistencia inicial a reencarnar, pero también más poderosa es su eventual atracción hacia las oportunidades de servicio terrestre. Es la paradoja del crecimiento espiritual. El temor y el amor crecen proporcionalmente hasta que el amor finalmente triunfa. La doctrina espírita nos enseña que no existen casualidades en el cosmos. Cada alma que supera su resistencia y decide reencarnar, lo hace en el momento preciso, en el lugar exacto y con las circunstancias perfectas para cumplir su misión evolutiva específica. La aparente reluctancia inicial forma parte del proceso de sintonización fina que asegura que la encarnación será máximamente provechosa. Existe también un aspecto profundamente consolador en estas revelaciones. Los espíritus superiores confirmaron que ninguna alma reencarna sola. Cada espíritu que supera su resistencia y acepta retornar a la materia recibe lo que denominaban el cortejo de protección espiritual. Guías, mentores y almas afines forman una red invisible de apoyo que acompaña al encarnante durante toda su jornada terrestre. Ahora quiero compartir contigo una técnica ancestral de protección espiritual que muy pocas personas conocen, revelada por los mentores superiores a través de Chico Xavier. Se llama el Círculo de Luz Crística y ha sido utilizada durante milenios por iniciados de diversas tradiciones. Visualiza una esfera de luz dorada rodeando completamente tu ser, pero no te limites a imaginarla. Siéntela pulsando con el ritmo de tu corazón. Ahora mentalmente, invita a esta esfera 3 presencias. Primera, tu guía espiritual personal. Segunda, un ser de luz que represente la tradición espiritual que más resuene contigo. Tercera, la presencia crística universal que trasciende todas las religiones. Mientras mantienes esta visualización, repite internamente: soy luz encarnada, soy amor en servicio, soy protección divina activada. La clave está en sentir cada palabra resonando no solo en tu mente, sino en cada célula de tu cuerpo. Esta técnica, practicada diariamente durante 21 días, crea un campo energético de protección que los espíritus negativos no pueden traspasar. Las enseñanzas de Chico Xavier nos muestran que comprender la resistencia de las almas a reencarnar nos ayuda a comprender nuestras propias resistencias ante los desafíos de esta existencia. Cada vez que enfrentamos una dificultad y sentimos el impulso de huir o evitarla, estamos experimentando en pequeña escala la misma dinámica que viven las almas antes de encarnar. La sabiduría consiste en reconocer que nuestras resistencias, nuestros miedos, nuestras reluctancias, no son señales para retroceder, sino invitaciones a crecer. Cada desafío que queremos evitar es precisamente la experiencia que más necesitamos para nuestra evolución. Si este contenido ha resonado en lo más profundo de tu ser, si has sentido esa conexión inexplicable con estas verdades ancestrales, es porque tu propia alma está recordando conocimientos que trascienden esta existencia particular. Comparte este mensaje con quienes estén listos para despertar. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento espiritual y recuerda, tú también superaste tu resistencia cósmica para estar aquí, en este momento preciso, recibiendo exactamente las enseñanzas que tu alma necesita para su próximo salto evolutivo.